gracias al trabajo que ha hecho Julio Torres Santos, esa tradición tan nuestra queda plasmada en el libro Nacimientos Laguneros de la Navidad a la Epifanía, una obra en la que podés descubrir la enorme riqueza de las tradiciones ligadas a la Navidad en nuestro municipio, tomando como gran punto de referencia a los belenes. En estas páginas el autor hace un análisis de los comienzos de la devoción al Belén y sus diferentes plasmaciones artísticas, hasta llegar a algunas de las obras más extraordinarias del imaginario religioso de todos los tiempos en el municipio. La dedicatoria, que esa la voy a leer yo, porque coincido completamente con él y creo que todo lo que podamos hacer para el belenismo y para el reconocimiento de ellos es poco. Él pone y dedica el libro a todas las personas que han trabajado incansablemente para mantener viva esta tradición centenaria en la laguna. A todos y a todas, que hoy hay muchos aquí, gracias de verdad, porque sin ustedes esto no podría ser posible. Quiero decir que este libro es el octavo de la serie que he hecho desde 1992 sobre temas navideños en la laguna. Recuerdo que en ese año me vino una incipiente asociación de belenistas que estaba formada por gente muy joven que hacían un Belén en las casas capitulares de la catedral, a invitarme a ser pregonero del primer pregón de la Navidad lagunera que se celebró en el Ateneo de la Laguna. Evidentemente decliné la invitación, como he declinado muchas veces, porque no me gusta hablar en público, aunque sí me gusta hablar mucho, como todos conocen, pero en público no suelo prodigar. Dicho esto, es decir que las obras que he trabajado a lo largo de los años, esta Tradiciones Navideñas de la Laguna y su comarca es del año 99. En el 99 también fueron Tradiciones Navideñas del Sausal de la Cumbre al Mar. Más tarde, ya en el 2002, hicimos El Sabor de la Navidad lagunera, dedicado a toda la gastronomía, que es mucha y muy rica y variada, la que tenemos en todo el municipio. Más tarde tuve la suerte, el placer y el honor de hacer el libro del Teatro Real. Y con el libro del Teatro Real me encuentro a personajes importantes que vienen para la edificación del edificio y que dejan en la laguna una interesante escuela de bajorrelieve y formatos para reproducir, entre ellos Compañía. Más tarde hago el libro de la Peña del Juguete, el 50 aniversario de la Peña del Juguete de los Fronapá. Ya en el 2010 hago el centenario de la Cabalgata de Reyes, que nace en 2011, y los retazos de la Concepción a la Epifanía, que fue el pasado año cuando lo presentamos dentro de la colección Retazos Históricos de la Laguna. En todo esto me apareció un personaje que yo pensé siempre, me quedé sorprendido, ¿no?, que existiera. Claro, era una mujer que había nacido a finales del siglo XIX. La sociedad machista la había diluido en el tiempo, solo se sabía de ella, que había unas figuritas con unos magos, unas maguitas muy bien hechos, y que eran las figuras de Doña Candela. Y yo, bueno, ¿quién es Doña Candela? Primero que le pregunto, así, personas mayores de la laguna, es a Juan Antonio Osuna, que en paz descanse, y me dice que sí, que su padre se las compraba cuando él era pequeño en el Bazar Colón y en el Bazar La Estrella de la Laguna, que la hacía una señora de la laguna que se llamaba Doña Candela. Más tarde, una señora que se llamaba Olimpia Ramos, familia Gómez Ramos, y que vivía en la zona de la Concepción, que su marido era el encargado de, cuando el reloj no era digital, sino era mecánico, de tener el reloj ajustado. Me cuenta que ella recibió clases en la Academia de Dibujo de Doña Candelaria, pero que no sabía los apellidos. Sigo en la búsqueda a lo largo del tiempo, estamos hablando de 30 años investigando prácticamente. Y me encuentro un día hablando de este asunto con Víctor Núñez, hijo, ¿no? Y me dice que sí, que su padre estuvo en clase de Doña Candelaria. Y no hace muchos meses, Carmen Núñez me dijo: Julio, por fin sabemos dónde era la casa de Doña Candelaria. Y me señala la casa número 78 de la actualidad, en la calle de San Juan, en la laguna. Una casa preciosa que cuando empezamos a subir la calle de San Juan, la encontramos a la izquierda con muchas ventanas, tienen los bajos algunas empresas. Y entonces en una de ellas fui a hablar con la persona que dijo: mire, ¿usted sabe quiénes son los propietarios de la casa? Porque está cerrada. Dice: no, estos son unos herederos, viven en Mallorca.
pero la casa realmente no es Bello. Su padre, que ya murió, se la compró a alguien de los Bellos. Y aquí tuvo una señora que está haciendo un libro sobre la pintura, porque tenía unos frescos muy buenos en la casa. Y bueno, me dijo que era una profesora de la universidad mayor, de historia del arte y tal. Hablando con Carlos Morales, le decimos que era Carmen Fraga. Evidentemente encontramos a Carmen Fraga y encontramos quién era doña Candelaria, que era la hija, sobrina de Domingo, del naturalista, famoso naturalista del siglo XIX, biólogo Domingo Bello Espinosa, e hija de su hermano, que estudió en la Universidad Literaria de La Laguna, estudió luego en la Facultad de San Fernando, Arte en San Fernando, de la península, y que fue la primera persona que instaló una academia de arte en Santa Cruz de Tenerife. Ya empezamos a coger, pues, algo importante, ¿no? Su hermana, la hermana de Domingo Bello y tía de Candelaria, había sido jacobina. Bello Espinosa había expuesto con pintoras de la época, pero también una gran pintora al parecer, pero también eso es el trabajo de Carmen Fraga, también se diluye en esa sociedad mestiza. Decir que Candelaria Bello me la encuentro ya en el padrón municipal, ya lo pude volver a ubicar a principios del siglo, ya en 1930, que había nacido en 1876, que en 1930 tenía 54 años, la señorita, porque era soltera, murió soltera. Ya con el nombre y los apellidos pues, encontramos en la prensa, hoy la prensa es mucho más fácil, tal que en las hemerotecas antes a mano trabajábamos, porque a mí se me han tomado 2 ojos en la hemeroteca, a mi amigo Carlos García también, a toda la gente que se dedica a la investigación, pero hoy, gracias a Dios, con la prensa digital es muy distinto. Entonces encuentro en la prensa, en 1927, en el periódico de la prensa, que dice que se ha hecho una exposición benéfica para recaudar fondos en la época de Navidad para el asilo Victoria, que es un asilo como de acogida de menores en Santa Cruz, y que la señorita Candelaria Bello nos ha reflejado, como se nos ha reflejado como una gran artista, presenta una colección preciosa de figuras con trajes típicos del país. Las figuras constituyen un trabajo prodigioso, son verdaderas esculturas con dificultades grandes. Bueno, pues esta figura que a mí me había llamado la atención, una pareja que en 1992, haciendo un trabajo para el especial de la laguna 30 días, la laguna 30 días, el lagunero, todos los del dirigido, que se me va a decir. Juan de la Cruz me enseñó una parejita de magos que eran magníficos, porque además no solo estaban moldeados en barro, sino también tenían la manta del mago con movimiento, con telas encoladas, o sea, no había sido hecho por alguien que desconocía esas técnicas, ¿no? Y ahí fue donde realmente se me abrió a mí el apetito de saber quién había hecho aquello. Más tarde, a principios del siglo XXI, 2001, 2002, Domingo García Barbusano, el periodista, me dijo que había visto un Belén en una casa en la calle del Agua, que estaba metido en una vitrina de cristal y que todas eran figuras con magos hechos de barro. Intenté saber qué casa era y me fue imposible. Y después, más tarde, tuve la suerte de que esa casa es la que donde está edificando ahora su nuevo centro cultural, Mafre, y que Mafre había encontrado este Belén y lo donó a la Real Sociedad Económica de Amigos del País, y hoy se puede ver en la Real Sociedad Económica de Amigos del País, entrando, está expuesto todo el año. Y ahí están todas las figuritas que seguramente la prima de Amalia Salazar, que era una monja que estaba en el convento Santa Catalina, que se tuvo que claustrar por problemas de enfermedad, había recibido de regalo de su prima Concesión Salazar Chirino, la última marquesa de Nava. Es posible que en aquella Navidad de 1927 recibiera ese regalo, que estaba ahí en la económica, y creo que es justo que lo conozcan todos. Si nos vamos en el libro a la página 40, como en el cole, están todos, cuídame que no se me copie el último. Veremos que es un desplegable. Es un desplegable. Aquí están todas las
¿qué conserva la Real Sociedad Económica de Amigos del País? Yo creo que presentar más el libro, todo lo demás lo van a encontrar. Decir que evidentemente el belenismo pasó una época mala, muy mala, sobre todo a partir del año 65, 66, llegó el árbol de Navidad, las bolas de soplillo. Todo el mundo quitó sus pequeños belenes porque todo el mundo compraba las figuritas en Penedo o en Secundino Delgado, y todo el mundo quitó las figuritas y desaparecieron. Entonces lo más que aparecía era un árbol de aquellos del plástico con una estrella, una punta, y debajo, como mucho, la cuevita con el niño, la cuevita del buey y las figuras incluso se fueron desapareciendo de las casas. Gracias, pues, al final, al principio de los años 70, personas como Filo Marrero, que lo tenemos aquí, un poco más tarde, Tomás Morales, el padre Tance, que también, ¿verdad? Y luego Suso, que empezó con Tomás Morales haciendo belenes. Evidentemente, los belenes magníficos que hacía Agustín Guerra Molina, que fue un artista no solo orfebre, sino también un belenista magnífico. Luis Dávila, ¿qué decir de Luis Dávila? ¿No? También un hombre que se dedicó al Belén, Juan de la Cruz, Juanitillo, el actual hombre artesano magnífico, los trajes de Maga. Tomás Morales fue un personaje evidentemente tremendo, sobre todo los temas de los belenes. Si vemos en la página 48, está la isla de Tenerife. En ese momento, la erupción del volcán era un aniversario. Y él quiso hacer el volcán de Grachico poniendo la isla de Tenerife dentro del estanque de los Patos. Y entonces, si se fijan en el fondo, hay unas mangueras que caen al agua y que vienen hacia la isla. Bueno, pues verán que en la parte derecha está como la lava roja del volcán de Cumbre Vieja bajando hacia Grachico. Y entonces, hola, Pedro, acaba de llegar Pedro López, que es otro puntal de los belenes. Decir que de esas mangueras tenía una especie de casetita y ponía 8 o 10 propios a fumar y puro y a soplar para que saliese el humo por la isla. Son cosas morales curiosas de la laguna. Evidentemente, más tarde el belenismo ha ido creciendo, entre ellos un culpable tremendo también ha sido Fuso, evidentemente, Pedro López, el médico de urgencia, que contactó, siendo presidente de la Junta de Condades, con Mayo Lebrija, el mejor imaginero del figurismo que tenemos actualmente en España, y hace una adquisición magnífica, una colección que la podemos ver aquí justo al lado y en el Salón del Parlamento, que este año han hecho en el Parlamento del Belén. Además, que lo que es el misterio es obra de autor. Quiere decir esto, que hay autores cuando le compras o te llevas bien con ellos, te puede hacer unas piezas que se hacen y se rompen moldes, son únicas. Y esas, gracias a Dios, las tenemos como patrimonio en la laguna, porque igual es un contemporáneo, no lo valoramos todavía con justa medida. Las generaciones futuras se verán realmente reconciliadas viendo la obra de Mayor Lebrija que tenemos en la laguna. También de Mayor Lebrija tenemos el Belén de la Concepción, que es muy interesante. A ver, para que no se me queden ahí, porque yo no los hago. De los figuristas era doña Candelaria, evidentemente, y otros que han hecho figuras, doña Juana, que era una señora cuando teníamos el periódico vespertino La Tarde, iba vendiendo La Tarde, yo creo que era vecina de la calle El Ciprés, justo casi a 50 metros de la casa de doña Candelaria, con toda probabilidad aprendió a modelar el barro dirigido por doña Candelaria. Yo creo que más no le puedo decir sobre el libro porque él solo va a hablar por sí. Sería aburrirle. Creo que lo interesante era el asunto de sacar a doña Candelaria, ponerla en valor, además sacarla de ese ostracismo, de esa condena que han sufrido las mujeres de todo el mundo, españolas, particulares, laguneras, completamente nacidas en la segunda mitad del siglo XIX, principio del XX, que fueron totalmente como las señoritas y ocultadas. Entiendo cómo le ocurrió a su tía Jacobina. Les recomiendo que vean la obra de Carmen Fraga,
porque merece la pena. Eso sí es forma de hacer igualdad y no hay otra, sino también a través del Belén se puede hacer. Muchas gracias. Evidentemente, gente de la Peña Rulete, Esteban, que también han colaborado mucho con el belenismo, evidentemente lo fue en La Paz durante los años de Esteban, por media vida de Esteban ha sido presidente. Bonfilio me dio la oportunidad de llevar a mis hijos pequeños no había belenes y yo a los niños pues era difícil. Entonces Bonfilio de esa época tenía la iglesia de la ermita de San Cristóbal y hacía un Belén impresionante, era tan impresionante que tenía un ancho un poco más estrecho que esto, pero en este fondo donde me encuentro yo, ahí estarían todas las figuras, algo espectacular en cambios de luces, y esto era una grada donde te ponías y luego se hacían unos pases y los niños salían encantados. Recuerdo las olas del mar, los barcos, y bueno, yo me lo gozaba tremendamente. Bien, aparte se lo agradezco porque mis hijos conocieron el balenismo a través de esas pequeñas grandes olas de los ríos. Sí, yo quiero decir que como has hablado de Agustín Guerra, en el Belén de la Cruz de los Herreros ya no hay figuras de Agustín Guerra. Ah, pues estupendo, y debe haber Las antiguas figuras de Agustín Guerra están en ese Belén. que son figuras de oro, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Aparte de los que yo tengo, me han dejado. Y hay otras también de don Andrés Galván, en la época mía de pequeño, la de José Luis, la de otros lados de los que estamos más o menos de la época, no existían muchos belenes, sino los de las casas, y había algunos muy importantes como el de Guerra Molina, porque hacía Lorenzo Maneca en los bajocoros de la Concepción. Y bueno, pues, pero en la actualidad, gracias al trabajo de los belenistas y a lo que se haya, evidentemente, y al apoyo que se recibe desde la institución, que creo que es mucho, evidentemente ver este programa, este rutómetro, me parece dignísimo. Antes era no que no fuera digno, pero era como un tríptico, un desplegable. Esto ya es un librito que para nosotros los coleccionistas, yo no voy a llevar dos, yo guardo todo, 2 y 3. Este es mi archivo, pero me parece muy digno. Quiero felicitar a los belenistas y a la presidenta, la concejala de Cultura y presidenta del organismo autónomo municipal. Gracias, señores. Bueno, pues voy a aprovechar para volver a agradecerles que estén aquí. Cojan rutómetros, muchos ya lo tienen, visiten los belenes. Lo ha dicho Julio, vamos a hacer un poco más del municipio, también visiten el del Parlamento, que es una joya preciosa, que yo tuve la oportunidad de estar ya en la presentación y es precioso. Y mañana, voy a adelantarlo también, tenemos el concurso de belenes, se dará el dictamen de los ganadores que se han presentado al concurso aquí en la Plaza Hermano Ramón, así que invitarles a todos también a que participen, y estos libros los tendremos, la azafata que tenemos fuera del Belén que ha hecho la Junta de Hermandades aquí en el Ayuntamiento, pues tendremos ejemplares por si alguno no lo ha cogido y se lo quiere llevar. Sin más, bueno, vamos a disfrutar de la Navidad y felices fiestas. Muchas felicidades a todos. Gracias.